Hola Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por darte un tiempo para responder a la encuesta sobre el proyecto de negocio de turismo vivencial llamado Ecofriendly Tour. ¿Estás lista? Sí, Dale. Previo a la pandemia, ¿realizaste algún viaje vacacional? sí. Cuéntanos, ¿qué lugares visitaste? Fui a Nueva York, fui a Nueva Jersey y creo que nada más. Ok. ¿Con qué frecuencia sueles vacacionar? Este último año he viajado casi una vez al mes. O sea, ya, mensualmente una vez. Sí, Ya. Cuando viajas, ¿adquieres algún seguro contra accidentes? no. Ok. ¿Sueles ir sola o acompañada? Trato de ir acompañada, pero a veces es el 30% de las veces me da la locura y me voy sola porque nadie quiere ir conmigo. Ok. ¿Cuánto tiempo duran tus viajes en promedio? Los que son una vez al mes duran un fin de semana. ¿No? Y si tengo vacaciones, 1 o 2 semanas, dependiendo de eso. Pero lo que he estado haciendo ha sido de fines de semana o fines de semana largo, ¿no? Que son 3 días. Ya, ya, listo. ¿Cómo sueles escoger los lugares que visitarás y qué actividades vas a realizar? Ah, el 80% de mis viajes se dan en lugares donde tengo alguien que me reciba en su casa. Ya, Después, por ejemplo, el último que hice este fin de semana, sí fui a un hotel, por ejemplo, ¿no? Voy muy pocas veces a hotel, uso Airbnbs también. ¿Y cuál fue la pregunta? Espera que ya me olvidé. ¿cómo sueles escoger los lugares que visitarás y actividades a realizar? Ya bueno, eso, primero que haya alguien que me reciba, porque también siempre alguien que vive en el lugar sabe más a dónde ir, en mi opinión. Y después, ¿qué actividades escojo para ir? La verdad que trato de elegir los que no tengo que pagar, pero a veces sí, ¿no? Porque hay cosas que valen la pena. Por ejemplo, en Nueva York valía la pena pagar para ir a ver la Estatua de la Libertad, ¿no? Ahora que estuve en Savannah, pagué un ferry que te paseaba 1 hora y media, y eso pues no lo vas a obtener de otra manera, ¿no? Es muy difícil, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Actividades que te muestren paisajes lindos, actividades que vayan a cosas esculturales como, ¿no? La estatua, algo que no vas a ver, digamos, 2 veces en tu vida, ¿no? Cosas así. O de deportes también, ¿no? Como en la nieve, el tubing y esas cosas que me encantan, ¿no? Ya, ya. A ver, ¿cuánto tiempo te suele tomar encontrar las actividades turísticas que realizarás? Un poco con lo que me estabas comentando, ¿no? Y si, de acuerdo a al tiempo que te toma, estás conforme con el tiempo invertido, ¿no? Depende de mi humor, en verdad, y depende a dónde vaya. Si voy a un lugar que obviamente ya he ido alguna vez, mm, voy a los lugares que sé y trato de buscar en Google, ¿no? O en Google Maps los lugares que me faltan por conocer. Eh, ¿cuánto tiempo me demora? Depende exactamente qué es lo que quiera hacer, ¿no? Sobre todo ahora en pandemia es bastante difícil saber qué lugares están realmente abiertos y qué lugares no, ¿no? Claro. Entonces, a esta vez, digamos que durante la pandemia sí me ha tomado más tiempo averiguar qué exactamente está abierto, ¿no? Y muchos de los que he ido estaban cerrados al final, ¿no? Porque estaban, por la pandemia, ¿no? Habían cerrado. Y eso no te dice siempre Google Maps. Entonces, eso es la inversión de tiempo en buscar el lugar y la inversión de tiempo de ir y ver que está cerrado, ¿no? Y ya es todo eso significa, pues, para turismo, digamos, significa una pérdida de tiempo, ¿no? Ya, Entonces ok. es regular. ¿Te suena atractiva la idea de vacacionar en un ambiente rodeado de naturaleza? Sí, mucho.
¿Qué características deberían tener los paquetes turísticos para animarse a volver a viajar? Bueno, que sea un lugar muy limpio, a pesar de, por ejemplo, puede estar lleno de naturaleza como en la selva, ¿no? O en el bosque. Sí, el lugar donde te quedes tiene que ser muy limpio, ¿no? Que esté ordenado. Y creo que también como que el lugar aproveche precisamente eso, la naturaleza, ¿no? Como tener ventanas grandes donde puedas ver el paisaje que hay. Em, y de hecho que tenga tips sobre cosas que puedes hacer cerca ahí, creo que también sería muy atractivo, ¿no? Un lugar donde siempre vuelvo es Sabana. A Sabana ya es la segunda o tercera vez que voy y, y las dos veces que he ido, o tres, no me acuerdo bien, pero todas las veces que he ido la he disfrutado muchísimo. Igual Nueva York, ¿no? Pero también Nueva York es porque es muy grande y no siempre me ha alcanzado para hacer todo. Y lugares de naturaleza que me provoque regresar es Tarapoto, por ejemplo, ¿no? Tarapoto fue muy bonito, ¿no? Y los tours y las lagunas, ¿no? Y de hecho yo no soy muy fan de los tours, por eso es que tampoco cojo muchos tours a menos que tenga que hacerlo porque no lo puedo hacer de otra manera. Pero es más que nada porque a veces restringen un poco el tiempo, ¿no? Claro, Entonces quizás eso sería bastante atractivo, ¿no? Que ofrezcan algo que vaya un poco a tu ritmo y no tanto al ritmo de los que están en el negocio, ¿no? ya, De los guías. ok. ¿Cómo, qué solución o soluciones te gustaría que te brindaran? Bueno, cosas de transporte creo que es básico, ¿no? Transporte dentro del lugar que estás visitando, sobre todo ahora en plena pandemia. eh, si estoy viajando tanto también en realidad es porque lo puedo hacer en mi auto, ¿no? Y es una medida segura, ¿no? Y no estoy yendo en un bus o tanto en avión. Entonces, creo que por ese lado, ¿no? Que sea seguro en el sentido por todo el tema de la pandemia, y por otro lado, que sea algo accesible también, ¿no? Porque a veces ofrecen, no, sí, movilidad aquí, movilidad allá, pero el precio pues es súper alto, ¿no? Y eso ya le quita un poco como el hecho de, también a veces es como mucho más alto de lo que te costaría la gasolina. Y entonces eso también ya da como una impresión de abusar un poco, ¿no? Por más de que sea un servicio, pues creo que cobrarlo justo también es atractivo. Ok, vale, vale, listo. Oye, muchas gracias. Ok,